Voy a seguir con ejercicios de campo eléctrico. En concreto, va a ser un ejercicio de septiembre de 2020. El ejercicio A.3, ¿vale? Este sería el ejercicio que quiero hacer y es de campo eléctrico. Campo eléctrico. Como siempre, el enunciado lo vais a tener en la parte de arriba o en la parte de abajo del vídeo y podréis leerlo, ¿vale? Entonces podéis ir leyendo y dice así, dice dos cargas eléctricas puntuales A y B de valores. Vamos a poner, dice que la carga A es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulombios y la carga B dice que es menos 5, es una carga negativa, por 10 a la menos 9 coulombios. Esas serían las dos cargas que tenemos. Nos dicen, están situadas en el plano XY en las posiciones menos 4. Vamos a ver, entonces, tenemos el plano XY. Este es el plano. Una estaría en menos 4 y la otra estaría en 4. Estas serían las dos cargas. Menos 4, 0 y 4, 0 centímetros. Hay que tener cuidado, ¿vale? 4 centímetros, esta distancia será 0,04 y esta distancia 0,04. Muchísimo cuidado con esto, porque de aquí vienen los fallos. Te lo dan en centímetros, no lo pasas a metros y ese es un problema. Dice, determine el potencial eléctrico, nos piden potencial, y el campo eléctrico creado por esta distribución de cargas. Vale, ¿dónde? Pues primero nos dicen en el apartado A, quieren que veamos en el origen de coordenadas, o sea, en el punto 0, 0. Y por otro lado nos dice en el punto del plano 0,3. El apartado B nos pide en el punto 0,3. Es decir, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que calcules aquí el potencial en este punto, en el 0,0, y en el 0,3, que nos iríamos un poquito más para arriba, hay que tener cuidado. 0,3, esto está en centímetros, vamos a poner el punto 0,0,03, ¿vale? Cuanto antes nos pongamos estas cosas, mejor, para no confundirnos, ¿vale? Y lo tenemos en metros. Muy bien, entonces esta distancia de aquí sería 0,03. Entonces hay que calcular estas dos cosas. Vamos a hacer primero el apartado A. Fijaros, una carga es positiva, la otra carga es negativa. Bueno, si se supone que nosotros lo tomamos... Espera, voy a leer un momentín de nuevo el enunciado de dos cargas puntuales A y B. Están situadas en el plano, en las posiciones respectivamente. Bueno, respectivamente es que este es A, la carga A, y esta es la carga B. Es importante porque la carga A es positiva y la carga B va a ser negativa. Recordemos, los campos que generan las positivas van a ser hacia afuera y los campos que generan las negativas van a ser hacia adentro. Aquí hay una cosa importante que yo sé que os pasa. El campo. A ver, el campo es un punto en el cual la carga afecta en ese punto en concreto del espacio, ¿vale? Entonces esta carga está generando un campo aquí, esta carga está generando un campo aquí, ¿vale? Esto no es una carga, es el campo que está generando esta carga. En caso de que yo aquí metiese una carga, se vería afectada por este tipo de campos, ¿entendido? Eso es lo que quiero que entendáis. Bueno, entonces vamos a ver cómo le afecta, si yo aquí meto una carga, cómo afecta la carga A. La carga A es positiva, con lo cual la carga A va a generar un vector campo en esa dirección. Va a generar un vector campo en esa dirección, un campo, el campo de A. Y la B va a generar un campo también para acá, ¿vale? Entonces, el campo que van a generar en los dos sitios va a ser un campo hacia la derecha los dos, ¿vale? ¿Por qué? Digamos, porque la carga negativa, el campo que genera es hacia adentro, y la carga positiva, el campo que genera es hacia afuera, ¿veis? Carga positiva, el campo hacia afuera. Carga negativa, el campo aquí es hacia adentro, con lo cual los dos campos irán hacia la derecha. ¿Entendido? Esas serán las líneas de campo, cómo irán del positivo al negativo, realmente. ¿Vale? Esas serían nuestras líneas de campo. El potencial, que no he dicho nada. Bueno, el potencial aquí, como están equidistantes, y el potencial en un punto es la suma de los potenciales que ejerce cada uno y tienen signos diferentes, el potencial en este punto será nulo. Y el potencial en este punto, ya que están a la misma distancia, están equidistantes, va a ser nulo. Entonces el potencial en ambos casos, en el apartado A y en el apartado B, va a ser nulo.
Con lo cual, esa primera pregunta del potencial la podemos decir simplemente teóricamente, depende del tiempo que tengamos en el examen, pero el potencial en el punto 0, 0 podemos decir que es 0 porque son cargas iguales y están equidistantes. Cargas iguales, equidistantes. Entonces el potencial ahí sería nulo. Esto sería para el apartado A. Y la respuesta para el apartado B sería exactamente, bueno, en este caso el potencial para el B sería en el 0, 3, pero también sería 0 y la misma respuesta, ¿vale? Estas serían las respuestas para el potencial. Si queréis calcularlo, bueno, simplemente podéis hacer que el potencial total sería K por la carga de A partido por la distancia entre A y el punto, que en este primer punto sería 0,04, menos, porque va a quedar negativo, ya que la carga B es negativa, K por QB partido de 0,04, ¿vale? Entonces esto sería 0. Y la misma explicación para el apartado B, ¿vale? Creo que eso ha quedado claro. Bueno, vamos a calcular los campos. Vamos a calcular el campo en cada punto, que eso es lo más difícil de este ejercicio, que no es difícil, ¿vale? Entonces, ¿qué campo tenemos? Como vemos en el punto 0, 0, voy a ponerlo aquí ampliado, en el punto 0, 0 tenemos un campo que va hacia acá, de A, y un campo también que va hacia acá, de la carga B. Vale, pues entonces simplemente tendríamos que multiplicar esos campos por 2. Entonces, el campo de A, ¿cuál es la fórmula? Pues K por la carga de A partido de la distancia al cuadrado. R al cuadrado. Ese campo estará en el eje Y. Y bueno, el campo de B va a ser exactamente el mismo, pero digamos también en esa dirección. El signo positivo. Vamos a calcularlo. Entonces tendríamos 9 exponente a la 9 por 5 exponente a la menos 9 dividido entre 0,04 al cuadrado. Y me sale 28.125 newton por culombio en I. Y ahora el campo en B va a tener el mismo valor, ¿vale? 28.125 newton por culombio en I. Con lo cual, si yo lo multiplico por 2, me va a dar que el campo total en ese punto va a ser de 56.250 newton por culombio. ¿Vale? Voy a repetir el cálculo un segundito. 9 exponente a la 9 por 5 exponente a la menos 9 dividido entre 0,04 dividido entre 0,004. Vale, sí, está perfecto. Este sería el campo. ¿Qué sucede en el apartado? ¿Qué sucedería en el apartado B? Vamos a ver si me cabe aquí. Entonces, en el apartado B tendría lo siguiente, ¿vale? En el apartado B lo que tenemos es un punto en el cual, evidentemente, un campo va a ir hacia arriba y otro campo va a ir hacia acá, hacia abajo. Es verdad que están equidistantes, aquí estaría una carga y aquí estaría la otra carga. ¿Vale? Estos son los ejes de coordenadas. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, en este punto lo que tengo es que descomponer estos campos. El campo que genera el A y el campo que genera el B. Obviamente también tenemos que ver una cosa. Cuando yo descomponga este campo en A, esta componente en A que está en el eje J, en el eje Y, va a ser exactamente del mismo tamaño que la componente del campo en B en la componente Y. Entonces estas dos se van a anular, ¿vale? Solamente tendré que calcularme la componente, las dos componentes, voy a ponerlo así, una flecha bastante más grande, ¿vale? Las dos componentes más la componente B
en el eje X. Este es el eje Y, eje X, ¿vale? Entonces las componentes que hay aquí se me van a anular, mientras que las componentes que aparecen en este eje, que serían la suma de las dos, ¿vale? Las dos componentes, la suma de las dos componentes me daría una componente total en el eje X. ¿Lo veis? Esta sería hacia donde iría el campo, en esta dirección. Justo en este punto iría en esta dirección. Entonces, ¿cómo me calculo yo esto? Bueno, lo primero que tengo que calcularme sería, yo sé que esto es 0,04, esto es 0,03, pues tendré que calcularme simplemente este triángulo rectángulo que se me dibuja aquí. ¿Para qué? Para calcularme este ángulo alfa. ¿Cómo calculo ese ángulo alfa? Pues simplemente por trigonometría. Ese ángulo alfa va a ser igual a este ángulo alfa y va a ser igual a este ángulo alfa. ¿Entendéis? Entonces, ¿cuánto va a valer ese ángulo alfa? Pues simplemente yo tengo que la tangente de alfa será igual a 0,03, que es el cateto opuesto, partido por el cateto contiguo, 0,04. Entonces, 0,03 dividido entre 0,04, podría ser 3/4 perfectamente, arcotangente 0,75, me da que alfa es igual a 36,86 grados. Bueno, este será el ángulo que tendré que utilizar para hacer el ejercicio. Y diréis, vale, ¿y ahora qué tienes que hacer? Bueno, pues muy sencillo. Ahora lo que tengo que hacer es calcularme esta componente en el eje Y, porque la componente en J se me anula. Entonces, el campo, que será igual a K por QA, por ejemplo, partido de el radio al cuadrado, de la distancia, que sería, digo radio, pero distancia al cuadrado, ¿vale? ¿Esto cómo me va a quedar? Bueno, pues me va a quedar que K es 9 por 10 a la 9, por el campo, que es 5 por 10 a la menos 9, partido de la distancia al cuadrado. ¿Y cuál es la distancia? Bueno, simplemente podemos hacer Pitágoras o utilizar el ángulo y el seno o el coseno, y de ahí nos podremos calcular esta distancia. Si hacemos Pitágoras y hacemos 0,04 al cuadrado más 0,03 al cuadrado y hacemos la raíz, nos da 0,05. Entonces sería 0,05 al cuadrado. Bueno, ese campo será igual a 9 exponente a la 9 por 5 exponente a la menos 9 dividido entre 0,05 al cuadrado. Y nos dará de 18.000 newton por coulombio. ¿Qué necesito? Ese sería el campo total, ¿eh? Este campo total. ¿Qué necesito? Necesito esta componente, la componente en el eje X. Entonces, simplemente el campo en la componente X de A será igual a 18.000 por el coseno de 36,86. Vale, entonces sería... Si nosotros decimos 18.000 por el coseno, me daría 14.400. Voy a ponerlo por aquí. El campo A en X sería de 14.400 newton por coulombio. Como son dos campos en la misma dirección, el campo total que se me generaría lo tendría que multiplicar por 2, ¿vale? Entonces el campo total simplemente lo multiplico por 2 porque el campo de B va a ser el mismo. O sea, este campo es igual al campo que se genera en B y en la misma dirección, ¿vale? Esto sería en Y. Entonces, si lo multiplico por 2, simplemente me queda 28.800 newton por coulombio. Y eso sería el campo en ese eje. Con lo cual, este ejercicio ya estaría terminado. Muy bien, pues voy a seguir haciendo algún ejercicio más de campo eléctrico.